Hola, muy buenos días, querido amigo, querida amiga. Me da muchísimo gusto saludarte una vez más. Feliz semana, feliz domingo. Le pido a Dios que sea una semana de bendición, de victoria para mi vida, para tu vida. Que el Señor pueda estar al control, que el Señor pueda dirigir hoy tu caminar y durante toda la semana. Qué gusto me da una vez más poder compartir contigo una nueva lección. Acabamos de finalizar el día de ayer con el estudio maravilloso de esta lección que trató sobre el Éxodo. De veras que fue una lección hermosa, linda. Creo que todos aquellos que disfrutamos del estudio nos pudimos sentir realmente edificados, consolados, confrontados, sí, pero definitivamente fue una lección hermosa, ¿sí? Concluimos con esa lección donde el Señor claramente, una vez más, nos manifiesta que Él desea morar con nosotros y morar de manera permanente, eterna. Y qué maravilloso es, no es mera coincidencia, Dios dirige las cosas, que seguido a este estudio del Éxodo, ahora entonces vamos a iniciar hoy con el estudio de un nuevo trimestre que nos tomará estos 3 meses hasta que este año finalice, y entonces es prácticamente una continuación de esta lección del Éxodo, que allí está entonces toda esa travesía del pueblo de Dios hacia la Canaán celestial, todo lo que ocurrió. Y ahora vamos a estudiar lecciones acerca del libro de Josué, donde vamos a ver de una vez por todas materializada la obra que el Señor comenzó con Moisés y que luego entonces pasa y la termina con un nuevo líder, pero que no era tan nuevo, porque ya vamos a conocer cosas interesantes sobre Josué, quien es el que completa en términos de liderazgo humano la obra de la posesión de la tierra prometida. Entonces la lección para el día de hoy o para esta semana se titula La fórmula del éxito, ¿no? La fórmula del éxito. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros no queremos tener éxito? ¿Ah? Así se titula la lección, la fórmula del éxito. Todos queremos tener éxito, claro que sí. Unos más, otros menos, pero definitivamente todos queremos tener éxito. Y eso está bien porque ese ya es un deseo intrínseco que el Señor colocó en nosotros. El Señor nos colocó sobre esta tierra con la intención de que fuésemos felices y fuésemos personas exitosas. Entonces, mi querido amigo, el libro de Josué nos presenta un momento crucial. Es ese momento en la historia del pueblo de Israel que, como ya dije, llegó un punto en el que allí Moisés ya no va a seguir con el pueblo. Pero las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob y confirmadas a Moisés, ahora estaban a punto de cumplirse. Habían pasado 40 años. 40 años de travesía por el desierto, de pruebas, de disciplina, de altibajos, de caídas, de nuevas oportunidades. Y ahora se respiraba una gran expectación. Por fin, ahí estábamos. Tenemos la tierra que se nos prometió frente a nosotros. El pueblo entonces estaba listo ahora para entrar a la tierra prometida. Y el propósito principal del libro de Josué es mostrar cómo Dios siempre cumple con su palabra, cumple con lo que nos ha prometido. Israel finalmente entró a Canaán, conquistó el país y lo repartió entre las tribus. En todo esto se subraya un mensaje central. Todo comenzó, se desarrolló y culminó con la fidelidad de Dios a su pacto, a lo que Él había prometido.
Es decir, el mensaje del libro de Josué es un mensaje a entender que Dios no falla, que Dios nunca se olvida ni se olvidará de lo que ha prometido, aunque nosotros como sus hijos y su pueblo muchas veces le fallamos. Sin embargo, el camino hasta este punto de llegar allí frente a la tierra prometida es muy importante. Reflexionar en quiénes eran los que ahora estaban allí. Pues la primera generación desaprovechó la oportunidad de entrar a esa tierra a causa de su incredulidad. Pero Dios hubiese podido decir, bueno, listo, no quisieron, lo dejamos hasta aquí. Pero Dios nunca deja sus promesas sin cumplir, sino que Dios en su misericordia dio una segunda oportunidad a esa nueva generación. Y también bajo un nuevo liderazgo, ya no el liderazgo de Moisés, quien fue un líder por excelencia, sino bajo el liderazgo de Josué. Y esto nos enseña que aunque los hombres fallen, aunque un líder deje de continuar al mando, la obra al final es del Señor y el Señor la va a culminar. Hoy nosotros que somos el Israel espiritual, tenemos frente a nosotros expectativas y desafíos similares. La pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros desaprovechamos esa invitación y las oportunidades que Dios nos da? Pues la respuesta es muy sencilla. Vamos a sufrir, claro que sí, vamos a sufrir. Vamos a sufrir las consecuencias de su incredulidad. Pero Dios siempre abre el camino de una nueva oportunidad que va más allá de solo lo que pasa contigo, aunque somos los protagonistas más importantes de esta historia, y el Señor todo este plan lo desarrolla como si fuésemos los únicos, pero los acontecimientos van más allá de lo que finalmente va a suceder contigo. Es un conflicto cósmico y va más allá de lo que Dios ha dicho que va a suceder. Dios siempre dando segundas oportunidades y muchos de nosotros desperdiciando estas segundas oportunidades, pero no por eso Dios deja de cumplir ¿qué? Su plan macro. Porque contigo o sin ti, conmigo o sin mí, Dios va a terminar su obra. Así como Josué y el pueblo conquistaron por el poder de Dios, entonces también nosotros en Cristo podemos reclamar sus promesas. Y esta lección que hemos titulado la fórmula del éxito nos va a guiar para comprender cómo nosotros podemos ser benefactores beneficiados con esa promesa, con la fe que se necesita, el valor y la esperanza frente a las segundas oportunidades que Dios siempre nos da. El versículo de memoria lo encontramos en Josué 1:7 y dice, solamente te pido, te digo, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Se cuenta acá el autor una historia interesante que vale la pena mencionar porque se adapta muy bien a lo que pasó con el pueblo y la promesa que Dios le hizo. Dice que en cierta ocasión Benjamin Sander, director de la Orquesta Filarmónica de Boston, se dio cuenta de que sus alumnos estaban con miedo, con ansiedad frente a las evaluaciones de su curso. Él lo notó y para liberar su potencial dio un anuncio importante. Él les dijo, mire, todos ustedes tienen ya garantía de una nota máxima, ¿ok? Pero no era un premio inmerecido, sino una oportunidad de vivir desde el principio con la convicción de una excelente nota, de un premio que ellos ya estaban, digamos,
contando con la garantía de alcanzarlo, pero había una condición. El único requisito era escribir una carta como si ya hubiese llegado el final del curso y donde ellos iban a explicar por qué ellos habían sido merecedores de esa calificación. ¿Ves? Ahora, ¿qué relación tiene esto con la historia del pueblo de Israel? Pues el libro de Josué justamente se trata de eso, de nuevas posibilidades, ¿sí? Nuevas posibilidades, pero basadas en una seguridad. La generación pasada había fracasado en el desierto, lamentablemente, por su rebelión, por la desobediencia. Pero Moisés había sido un gran líder, pero que ahora pues ya no estaba muerto. Y ahora una nueva generación estaba ahora frente a una nueva oportunidad. Pero que al final la carga de la expectativa que ellos tenían frente a sí era una experiencia que la debían vivir con la fe de que ya era una promesa cumplida, pues el Señor era quien lo había hecho y solo ellos se debían mantener bajo la dirección de Dios. Así también nuestra vida con Cristo es un continuo comenzar de nuevo. Quizás no tengamos las luchas, en este caso, que enfrentó el pueblo de Israel de una manera precisa y exacta, pero es una situación muy parecida donde nosotros no tenemos por qué cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en el pasado y quedar atrapado por lo que hicieron las generaciones anteriores, por el legado familiar que nosotros pudiéramos traer, de ninguna manera, sino que Dios abre frente a nosotros pues un camino nuevo, donde sus promesas siguen siendo las mismas, fieles y verdaderas, donde Dios nos da la posibilidad de inaugurar una nueva etapa, un nuevo comienzo, y poder dejar entonces una huella y una plataforma más sólida sobre la cual se van a levantar las generaciones siguientes. Ese es el legado que vamos nosotros a dejar, incluso sin importar cuál fue la plataforma sobre la cual nos levantaron nuestros padres o el legado que dejaron nuestros padres. Siempre el llamado será a mantener esos buenos principios, a superar las expectativas y los logros y a no tener que repetir las mismas historias de rebeldía, donde las cosas no salieron bien, sino que tú y yo estamos desafiados y llamados a no repetir esas historias negativas, pero sí escribir una nueva historia sobre la cual se van a levantar nuestros hijos, la generación sucesiva. Y ese mensaje para nosotros hoy es sumamente claro. Sí, cuando nosotros nos resistimos a seguir al Cordero por donde quiera que va, estamos condenados al fracaso. Pero siempre está allí la linda realidad de que Dios siempre nos da segundas oportunidades. Pero qué bueno sería, ¿no? No desaprovechar las que ya tenemos y tener que esperar una segunda oportunidad. Gracias a Dios por las segundas oportunidades. Pero qué tal si ya pudiéramos decir en el nombre de Cristo, Señor, esta que tengo la quiero aprovechar al máximo, aferrándome a tu palabra. Quiero ser valiente, quiero vivir en fe y podamos entonces cambiar nuestra historia y poder dejar ese legado que inspire y pueda bendecir a las próximas generaciones. En la parte del domingo se titula Un nuevo Moisés. El libro de Josué comienza con una realidad que acabamos de mencionar. Moisés había muerto. El gran líder que había sacado a Israel de Egipto y había guiado a este pueblo durante 40 años, ahora no estaba. Sin embargo, Dios había preparado a un hombre, Josué. Lo había preparado. No fue allí un acto improvisado, sino que había habido una preparación de una persona que no era un recién llegado, sino que había sido un ayudante, un sirviente de Moisés para continuar con la obra del Señor. O sea que la transición era clara.
el pueblo necesitaba, si bien un líder humano, debía, a pesar de eso, entender que el verdadero conductor seguía siendo el que lo fue desde el principio, el Señor. No fue realmente Moisés. Fue un líder maravilloso, necesario, un líder humano, pero que lo que finalmente se había hecho, había sido hecho por la dirección divina. Y los líderes humanos pues van a pasar, pero Dios nunca pasa, nunca pasa. Los textos que leemos sobre Josué están en Éxodo 33:11, Números 14:6, 30 y 38, Números 27:18, Deuteronomio 31:23, Deuteronomio 34:9, tú los puedes leer de una manera más detallada. Nos muestra que Josué, como ya dije, no fue un líder recién aparecido, sino que fue formado de manera progresiva y paciente por Dios. Sirvió a Dios, sirvió a Moisés, aprendió a escuchar la voz del Señor y permaneció fiel cuando otros se rebelaron, cuando otros dudaron, fue capacitado no en los palacios, sino en el servicio, en la obediencia, en las pruebas, en un transitar de pruebas difíciles, porque también él fue sometido a pruebas, pero él permaneció firme, confiado en Dios. Entonces esto nos recuerda algo esencial. Son importantes los líderes humanos, los debemos respetar, apoyar, orar por ellos, más allá de que no son perfectos. Claro que sí. Hombres de valor, hombres de fe, esos baluartes de la fe, de la verdad, esos antepasados que hemos tenido, esos pioneros de nuestra obra. Claro que sí. Estar agradecidos por el servicio que han prestado y que ya tal vez hoy estén en el ocaso de su vida o que ya no estén con nosotros, han sido importantes para ser hoy lo que somos como persona, como pueblo. Pero hay un principio en esto importantísimo, que al final el líder es Dios. Moisés fue llamado siervo del Señor y posteriormente Josué, ya en el ocaso de su vida, al final de su vida, también fue llamado siervo del Señor, como lo dice Josué 24:29. Ambos fueron instrumentos de Dios importantísimos, pero no fueron realmente ellos los verdaderos protagonistas. Tuvieron una misión: guiar al pueblo hacia la promesa, glorificar el nombre de Dios, representar bien el carácter de Dios delante de los hombres, pero al final la obra siempre fue de Dios. Y la gloria tiene y tenía que ser para Dios. Hoy nosotros tenemos líderes y muchas veces los líderes sueñan o soñamos con posiciones de liderazgo privilegiadas, pero que a veces es tan fácil olvidar cuando miramos a alguien que está ocupando un puesto de liderazgo, incluso juzgarlo, creer que no son merecedores de ese lugar, de ese puesto. Y al final sí, ciertamente todo es por la gracia divina. Pero nos olvidamos por todo el camino que ellos tuvieron que transitar, un camino de servicio que a veces desconocemos. Pero hay una cosa clara: a veces cuando pensamos en querer ocupar un lugar de liderazgo, nos olvidamos de que es necesario primero ser tratados, ser moldeados y ser probados. Dios al que llama capacita, pero ¿cómo lo capacita? Pues muchas veces, así como el oro para llegar a ser lo que finalmente es, tiene que pasar por el horno, por el fuego, para que todas esas impurezas y la escoria sea entonces eliminada y finalmente ser eso. O como esa vasija hermosa y ese vaso de honra que al principio es simplemente barro que no sirve, barro o masa sin forma, pero que tenemos que ser tratados por el alfarero divino para llegar a convertirnos en un vaso de honra. Esto requiere tiempo, sacrificio, sufrimiento, sumisión, humildad, valentía, paciencia. Y finalmente es Dios quien va a terminar esa obra que ha empezado
a nivel eclesiástico, a nivel de todo el mundo, del cosmos, pero también lo tenemos que ver a nivel personal. La enseñanza es clara. La obra depende de Dios, pero nuestra tarea es ser fieles y hacer nuestra parte. Los líderes humanos pasarán, seguirán pasando, pero el Señor y su palabra son quienes permanecen para siempre. El pacto no cambia, sigue siendo el mismo. Es un amor que no cambia, es una promesa que no cambia. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Para la lección del día lunes, que se titula Pasa, posee, reparte y sirve. Mira esto tan interesante. El capítulo 1 de Josué nos muestra la estructura de todo el libro en 4 grandes verbos que acabamos de mencionar. Pasar, poseer, repetir y servir. Repartir y servir. Ahora, cada uno de ellos refleja un mismo principio, que el pasar, poseer, repartir y servir, todo se da con la iniciativa divina, pero que también conlleva una respuesta y un accionar humano. Es decir, Israel estaba allí, de este lado del Jordán. Después de el Jordán tenían allí la tierra que Dios les prometió. Ellos debían hacer algo, que era, debían pasar. Si ellos no pasaban, Dios no los iba a tomar y los iba a llevar allá. Ellos debían pasar el Jordán. Luego tenían que poseer la tierra. Luego tenían que repartir la tierra y finalmente servir a Dios como el pueblo que siempre debió ser. Un pueblo que sirviera de luz para las naciones que no conocían ni tenían al Dios de Israel como su Dios, como el Dios verdadero. Esa era la responsabilidad. Este orden nos recuerda una verdad fundamental que hemos venido repitiendo. ¿Sabes cuál es? Que todo es por gracia. Que todo es gracias a Él. Él es quien propone, quien planifica, quien abre el camino, quien nos entrega la victoria, quien cumple siempre sus promesas. Sin embargo, la gracia nunca ha anulado ni va a anular la responsabilidad humana. Dios da, pero nosotros debemos recibir, aceptar, tomar, poseer, responder con fe activa y obediente. Israel no podía conquistar lo que Dios les estaba dando o lo que tenían frente a sí por sí mismo ni con sus fuerzas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados esperando que todo ocurriera sin ellos moverse y sin ellos tener una participación. Y aquí hay un punto interesante, una lección para nuestra vida espiritual. ¿La salvación es fe más obra o es solo fe, es solo gracia? Claro que es solo gracia. Nunca por las obras, claro que no. Ni siquiera un poquito de obra. No es que es un 80-20, un 90-10, un 95 de gracia, un 5% de obras. Claro que no. Bueno, yo siempre lo único que he dicho, y una vez en una clase de maestría con un profesor que no sé de hecho si era el doctor Giri Moscal, el autor de la lección pasada, preguntaban sobre esto y claro que sí, que todos allí dijimos o dijeron, no, es 100% por gracia. Y yo de manera jocosa o premeditada, con una intención posterior, yo dije, bueno, 99,9%, 99% es por gracia y una décima, una milésima por obras. Y entonces, ¿cómo, pastor? Me dice. Y le digo, bueno, porque es que es esa aceptación que yo debo tener, ¿no? Es aceptar ese regalo de la salvación. Es aceptarlo, porque es que Dios no me puede obligar a aceptarlo. Y es como quien dice esa parte que me toca hacer, que es responder y aceptar ese regalo. Claro está, ni siquiera el arrepentimiento es obra o crédito nuestro. Lo da el Señor. Pero finalmente, haciendo uso de nuestro libre albedrío, pues si yo no acepto ese regalo, el Señor no me lo va a imponer.
Por lo menos es la teología que yo sostengo, ¿sí? Porque si no fuera así, me tocaría entonces creer en la predestinación para la salvación. Y sí, hay una predestinación para salvación donde todos hemos sido predestinados para salvación, pero finalmente entonces, ¿por qué si todos hemos sido predestinados para salvación, no todos seremos salvos? Bueno, porque habrá un grupo que no quiso aceptar entonces el regalo de la salvación. Es la teología que yo sostengo y la iglesia a la cual pertenezco sostiene. Ahora, como ya dije, esa gracia no anula nuestra responsabilidad. Y entonces esa es la lección. Esa gracia que recibimos, cuando la recibimos, tiene que producir en nosotros obediencia, servicio y acción. La fe genuina sigue siempre a esas obras que van a ser genuinas si son el producto de la fe. Como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Lamentablemente Israel, pues como lo vamos a ver un poquito o en la lección siguiente del día siguiente, vamos a ver que no poseyó finalmente todo lo que Dios les había prometido y ya vamos a ver por qué. Ahora, la pregunta es cómo nosotros estamos llamados a no repetir la misma historia que le tocó vivir a Israel. La respuesta es que nosotros debemos vivir siempre aferrados a la gracia divina. Dios no es un Dios que deja obras incompletas, pero pues a veces hay retrasos, producto no de que Dios falla sus promesas, sino a que nosotros fallamos. ¿Cuántas bendiciones Dios quiere derramar sobre nuestra vida que no necesitan esperar, pero nosotros lo retrasamos? ¿Por qué? Porque no ejercitamos la fe y tampoco entonces accionamos. La salvación es 100% por gracia, pero las bendiciones y las promesas de Dios son promesas condicionales que ameritan de nosotros un accionar. En la parte del martes dice herederos de las promesas. En Juan 1, 2 y 3 el Señor le dice al pueblo: yo les he entregado todo lugar que pise la planta de sus pies. Y luego se detalla los límites, los linderos, desde dónde hasta dónde. Y era un espacio territorialmente hablando inmenso, gigantesco. Y acá una cosa primero quiero mencionar, que Dios habla aquí en tiempo perfecto, como si la promesa, porque dice yo les he dado, como si la promesa ya se hubiese cumplido. Y esto se conoce como perfecto profético. Lo que Dios promete es tan seguro que se puede expresar como una realidad presente. La salvación no es como algo futuro. Dios me salvará. No, es declarar en fe. La salvación ya Dios la ganó por mí. Yo ya soy salvo. En el nombre y por los méritos de Cristo, aunque falta un tiempo para materializarse. Y esto nos muestra varias cosas. Primero, que cuando Dios promete, Él promete en grande. Dios promete en grande. La tierra era un regalo, pero era un gran regalo. Era algo grande. Pero ¿qué ocurre? No se podía imponer de manera automática y, como ya dije, tampoco obligadamente. El pueblo debía apropiarse de ese regalo, de esa promesa, por medio de la fe y de la obediencia. Hebreos 6, 17 y 18 nos recuerda que sus promesas son firmes, fieles e inmutables, verdaderas, pero también requiere que nosotros nos aferremos a ellas. Entonces lo que dije hace un momento fue que Israel nunca llegó a poseer todo lo que Dios había prometido, todo lo que pise la planta de tus pies. Pero ahí estaba la oferta. Era un territorio inmenso que ellos nunca llegaron a poseerlo plenamente. Ahora, ¿por qué razón? No fue porque Dios fallara, porque Dios dijera, bueno, te prometí mucho, pero vi que como que fue mucho. No te puedo dar todo lo que te prometí, solo te puedo dar una parte. No, sino porque la fe de ellos y la disposición a tomar la bendición de Dios no fue plena, fue insuficiente. Y aquí hay una advertencia para nosotros muy clara. ¿Cuántas y cuán grandes son las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestra vida?
pero nosotros no la recibimos porque no pasamos a accionar y a creer y a obedecer plenamente, y nos perdemos de tantas cosas que Dios nos ha querido dar. De cuántas cosas nos vamos a enterar cuando estemos en el cielo. Mira todo lo que yo tenía para ti, y pensar que ahí estaba. Yo te lo tenía para ti, te lo dije, y tú nunca quisiste creer en ello. Esto apunta también a la salvación en Cristo. En la cruz se dijo, y Cristo dijo, consumado es, dice Juan 19:30. Allí la obra estaba completa, la herencia ya estaba garantizada. La promesa no depende de lo que tú y yo hagamos, sino de la fe que tengamos en lo que ya Él hizo por nosotros. Pero como ya dije, Dios no obliga a nadie a recibirla. Apocalipsis 3:20 lo dice claramente. Yo estoy aquí a la puerta llamándote. Y si tú abres la puerta, yo voy a entrar. Y si no, no puedo. Porque Dios es un caballero. Él no va a irrumpir y entrar a la fuerza a tu corazón si tú no lo dejas entrar. Aquí viene la parte práctica y seria. Que a veces nosotros pensamos que la salvación pues quizás está garantizada automáticamente por haber nacido en un hogar cristiano, por pertenecer a una denominación, por asistir a la iglesia sábado tras sábado, por dar diezmos y dar ofrendas. No, creemos que es un lugar que ya tenemos pues como una herencia automática, pero no es así. La salvación es un regalo que usted debe aceptar y vivirla cada día confiando en Jesús. No basta con haber estado en el pueblo de Dios. Hay que abrirle la puerta de nuestro corazón diariamente a Dios y caminar con Él, seguir al Cordero por donde quiera que va, que nadie arrebate tu corona. Parte de los pilares fundamentales de nuestra fe, o por lo menos lo que sostenemos con respecto a la salvación, es que es un regalo. Pero que salvo hoy no significa salvo para siempre. Y entiendo y respetamos la postura de otras iglesias, pero pues hay evidencia bíblica de que la salvación se puede perder. A pesar de que hemos aceptado el regalo de la salvación, se puede perder. No significa que entonces después, por haber aceptado a Cristo, puedo vivir como me dé la gana. Y no significa esto que entonces la salvación sea por obras. Claro que no. Pero bueno, no es el punto que quiero discutir ni profundizar en este momento. Así que la salvación está completada en Jesús, pero solo la disfrutan aquellos que la reciben y permanecen en Él. En la Escritura siempre dice, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Así que la gran pregunta para nosotros hoy es si simplemente estamos confiando en nuestro legado cristiano, eclesiástico, en nuestras credenciales religiosas, o si estoy entonces aferrado a Cristo y a sus promesas. La enseñanza bíblica es clara. Dios no ha cambiado nunca su plan, sus promesas, su pacto, siguen siendo firmes, su salvación está asegurada, y la única manera de nosotros perderla es si lo rechazamos y entonces caemos en esas falsas seguridades que a veces tenemos, y entonces vamos a ser personas que podamos confiar en esa fe que el Señor nos ha dado y no en nosotros mismos. Ya entonces en la parte del miércoles dice, esfuérzate y sé valiente. En Josué 1:7-9, el Señor repite de esto 2 veces, esfuérzate y sé valiente. Claro que tenía temor Josué, era una gran encomienda. Ahora le tocaba ser el sucesor de un gran líder que fue Moisés. Eran además ahora pueblos con murallas fortificadas, ejércitos entrenados, mientras que ahora el pueblo que le tocaba liderar era un pueblo que habían sido nómadas, que no tenían experiencia militar. Sin embargo, la valentía que Dios allí pedía no era solo para enfrentar batallas físicas, sino sobre todo para permanecer fiel creyendo en la palabra de Dios, en el pacto que Dios había establecido con sus antepasados y con ellos. Pablo en Efesios 6:10-8 nos recuerda que hoy nuestras batallas no son con ejércitos físicos humanos, sino contra principados y potestades, fuerzas espirituales y de maldad.
Y nuestra guerra es una guerra espiritual. Y el llamado entonces sigue siendo el mismo. Esfuérzate, sé valiente, no con armas humanas. No es que vas a obtener la victoria por tus obras ni la salvación, sino con la armadura de Dios. En términos prácticos, eso significa que nosotros tenemos que mantenernos fieles para cumplir la palabra de Dios, aunque no sea popular. Aunque seguir a Cristo cueste, implique nadar contra la corriente de este mundo. Es ser valiente para decir la verdad cuando el mundo ama la mentira, cuando otro retrocede, seguir firme. Es vivir con pureza en medio de una cultura que promueve todo lo contrario. Es no conformarnos a este siglo, es mantenernos firmes en los principios de Dios, aunque eso significa el rechazo humano, la burla. El esfuerzo también se refiere a una entrega y dependencia diaria, a un estudio diario, día a día. Esforzarme en mi vida espiritual, dedicando tiempo para la oración, para el estudio de la palabra y a compartir la fe. Así que es importante ser valiente, y la lucha a veces más fuerte es contra nosotros mismos, ¿ok? Al final, esforzarse significa reconocer que Dios es el que pelea nuestras batallas. Ahora, en la parte ya para finalizar del jueves, próspero y exitoso, allí vemos que en Josué 1, 7 al 9, Dios promete a Josué prosperidad y éxito si guarda su palabra. Pero el éxito que la Biblia presenta va mucho más allá de un éxito en los logros humanos, aunque también está involucrado. ¿Ok? Es una prosperidad en todo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera vuestra alma. Dice allí, lo vemos en Génesis 24:40, donde el siervo Abraham, dice allí que prosperó porque caminaba bajo la dirección divina. O como lo dice Salmo 1 al 3, donde el justo prospera, no porque todo le sea fácil, sino porque él se deleita en la ley del Señor. O como lo dice Isaías 53:10, que nos recuerda que el verdadero éxito se cumplió en Cristo, que prosperó en el propósito de la redención, aunque eso implicó sufrimiento y entrega total. Entonces aquí está la clave para ir finalizando. El éxito bíblico va más allá de lo material, aunque está involucrado. Porque Dios desea prosperarnos en todas las cosas. Pero en vano trabaja el que edificar en la casa, si no es Jehová quien la edifica. Es un éxito integral, pero que debe tener como base fundamental el éxito espiritual. Es sencillamente que aquí sufriremos, pero que allá reinaremos. ¿Ok? Así que la experiencia de Josué y del pueblo es una experiencia muy aleccionadora. Ya les he dado la tierra. Y el Señor te quiere y me quiere decir acá, ya te he dado mi salvación. Solo poséela, aférrate a ella, recibe el regalo de la salvación. ¿Ok? Porque es lo que el Señor desea. El llamado final para la lección de esta semana es que el Señor nos dice, esfuérzate, Carlos, María, Miguel, Humberto, y sé valiente. No porque dependamos de nuestra fuerza, sino por su gracia, porque Él nos ha asegurado la victoria, Él nos ha asegurado la salvación. Y el desafío está en decir cada día, sí, Señor, me aferro a tus promesas, creo en tu salvación, te acepto y decido caminar contigo cada día, un día a la vez. Dios te bendiga, mi querido. Permite que sea Dios el que te guíe tus pasos, que sigas adelante, que tengas una semana de bendición, de éxito, que camines allí junto al Cordero por donde quiera que Él va, y Él es el que te va a dar la victoria. Dios te bendiga. Quiero orar por ti y por mí para que tengamos una semana de bendición. Padre querido, gracias por tus bendiciones. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por lo que ya está garantizado. Ayúdanos a creer en ello, a poseerlo, a confiar en ti, Señor. A entregarnos plenamente a ti, que tengamos una semana de victoria, Señor. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido. Dios te guarde. Chao.